El ser humano siempre se ha preguntado qué es la vida. Es lógico que sea así porque lo primero, de entre las cosas más trascendentes que podemos encontrar o que podemos pensar, es en nuestra propia existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos? ¿Qué significa todo? Y así como es natural que uno quiera saber quiénes son pues sus padres o dónde ha nacido, el ser humano desea saber por qué vive, cuál es su origen, poder entender cuál es su sentido más pleno de su presencia en este mundo. Y es por eso que siempre estamos tan fascinados con vidas de otros, con vidas de otras personas, de otros hombres y mujeres que han hecho historia de una u otra manera. Algunos de ellos pues son altamente conocidos a día de hoy todavía, otros apenas llegaron más allá de un círculo en particular, y a menos que te apasione el mismo mundo o el mismo ambiente en el que esa persona se movió, no sabríamos de él. Muchas de estas figuras son reales. Pienso en Aristóteles, en Shakespeare, en Augusto César, en Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Otros, sin embargo, son ejemplos de la imaginación y la fantasía de los hombres, como por ejemplo Hércules, o los dragones, o los genios de la lámpara. Con todo, en los primeros, en los que son reales, tendemos siempre a adornar la vida de ellos hasta el punto de que parece que fueran superhumanos, como si fueran superhéroes. Sin embargo, según leemos hoy en nuestro texto, en estos 4 primeros versículos de la primera carta de Juan, la primera conclusión que sacamos es que Jesús no es una invención humana, sino que hubo testigos de su vida. Y claro, bien podría decir cualquiera que no hay mucha diferencia entre Aristóteles o Leonardo da Vinci en comparación con Jesucristo, si es que nos limitamos a hablar solamente de su mera existencia histórica o de que fueron hombres. Es cierto, pero cuando contemplamos a Jesús tal y como el Evangelio o los Evangelios nos lo presentan, no basta ser muy avispado para darse cuenta de que no están presentando a un hombre cualquiera. Están presentando un hombre muy diferente a todos los demás. Incluso aquellos que no creen en Dios se dan cuenta de que el Jesús que está en los Evangelios tiene una peculiaridad sin igual en la concepción que de él tienen, en sus enseñanzas, en sus hechos. Es bastante diferente. Si tenemos la seguridad de que Jesús no es una invención humana, es porque hubo testigos de su vida, que lo oyeron, que lo vieron, que incluso lo tocaron. Lo que de él se nos ha dicho una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, es aquello que otros vieron y escucharon, de primera mano. Los historiadores, por ejemplo, suelen saber muy bien cuándo una figura realmente existió o no, cuándo un personaje verdaderamente tiene sentido y es real en su veracidad histórica. Y cualquiera que se precie, cualquier historiador, aunque ni siquiera tenga fe, sabe reconocer o admitir que al menos hubo un Jesús, que es al que los escritos de la Biblia se refieren. Jesús es tan humano que hubiera sido un disparate que los que escribieron sobre él manchasen ese testimonio con una invención sobre su divinidad. Y lo digo entre comillas, manchasen. A menos que verdaderamente fuera Dios. Es decir, las Escrituras nos lo presentan tan hombre, tan ser humano, que sería absurdo que le hubieran inventado una divinidad para simplemente dejarlo como una fantasía más. ¿Qué Dios hay, según la mente de los seres humanos, que se limite a ser un hombre de verdad? Que esté sujeto al dolor, al sufrimiento, a los padecimientos, y finalmente morir tan horriblemente y tan vergonzosamente como en una cruz. Pero Jesús es tan divino que hubiese sido una locura describirlo tan humanamente, a menos que él también fuese hombre. Y eso es lo que nos encontramos al final en las Escrituras, que vemos a un hombre que es más que un hombre, pero vemos a un hombre que es verdaderamente hombre. Y que es una locura tanto mostrarle divino si no lo es, como hombre si no lo es. Claro que muchos podrían decir que sus discípulos, que estaban tristes porque había muerto, aquel, ¿verdad?, con quien compartieron tanto tiempo, simplemente exageraron la historia de Jesús, un hombre que sí existió realmente, pero que estaban tan tristes, necesitaban tanto a su amado amigo y Señor, que crearon una fe nueva. Lo primero es que estos pobres apóstoles, la gran mayoría eran del populacho, no valían para mucho.
no ganaban absolutamente nada, nada más que la burla, si realmente inventaron que Jesús es quien verdaderamente las Escrituras dicen quién es. Solo ganaban burla, pero además de que hemos visto que Jesús no es una invención humana, sino que hubo testigos de él, descubrimos una segunda cosa, y es que Jesús no es una nueva religión. Jesús existió desde el principio. Quienes escribieron de él no dejaron pasar unos años para ver qué cosas nuevas se les podía ocurrir o podían añadir o podían anunciar acerca de Jesús que no fue real en el principio, sino que tal y como ellos lo conocieron, así lo mostraron. Porque el impacto que causó en ellos, en sus primeros discípulos, no podían más que anunciarlo tal y como habían resuelto que era él. Resulta que, en verdad, ni siquiera los discípulos muchas veces creían lo que Jesús hacía y decía. Y eso es sorprendente, que ellos mismos no lo hayan modificado cuando han escrito los evangelios, sino que literalmente en sus evangelios pone, los discípulos no creían, ni siquiera que había resucitado. Y eso es bastante asombroso, porque cualquiera que quisiera inventar la resurrección de Jesús hubiera puesto que por supuesto se lo creyó. Pero sea como sea, digo que Jesús no es una nueva religión, sino que Él es desde el principio, tal y como lo acabamos de ver aquí en esta primera carta, dice lo que era desde el principio. Eso fue lo que vieron, lo que oyeron, lo que tocaron. Y ya no solo eso, sino que en las profecías más antiguas que existen sobre Jesús, allí vemos cómo claramente Dios estaba revelando desde mucho tiempo atrás quién había de venir. Y en quién se iban a cumplir todas estas cosas. Y es por eso que debemos tener cuidado cuando nosotros contamos a otras personas acerca de Jesús, cuando predicamos a otros el Evangelio de Jesús. Es fácil caer en el error de adornar nosotros mismos a Jesús, según nuestras propias conveniencias, según nuestras propias convicciones teológicas, según nuestra propia Iglesia nos enseña. Pero sinceramente, Jesús debe ser mostrado tal y como las Escrituras lo muestran. Somos expertos en alterar, en modificar según nuestro gusto a Jesús. Pero Jesús no está sujeto a ningún tipo de convicción ideológica, a ningún tipo de convicción teológica, a ningún tipo de denominación eclesial. Jesús está por encima de todo eso. Jesús es asombroso, tal y como nos lo presentan las Escrituras. Él es desde el principio. Y debemos conocerle tal y como Él se ha mostrado desde el principio, tal y como nos lo revela la Biblia, tal y como nos lo muestran las Escrituras. Jesús es siempre el mismo. Y todo indicio de algo diferente, de algo extraño en Jesús, deberíamos desecharlo como algo maligno, como algo que no nos muestra a aquel que es desde el principio. Él no es una nueva religión. Él no es un nuevo concepto, sino el mismo que nos creó, el mismo que desea salvarnos desde antes incluso de que nosotros existiéramos. La diferencia, entonces, está en que Jesús se manifestó. No en que Él sea algo nuevo, sino que antes estaba oculto a nuestra vista. Pero Él se manifestó, salió a la luz, trajo la verdadera vida hacia nosotros. Y es por eso que yo quisiera centrarme muy cortamente en esto. Es que la vida no es solo pura biología. Si así fuera, no tendría sentido todo lo que Jesús hizo por nosotros. Le hubiera bastado con haber existido un poco mejor que nosotros, cumplir con sus funciones vitales un poco mejor que nosotros, comer y hacer ejercicio más que nosotros. Pero así como de absurdo suena esto, así de absurdo y de estúpido es pensar que la vida es solo pura biología, que estamos aquí por unos cuantos años y después nos vamos al hoyo, como quien dice, y nuestra descendencia continúa. Si buscáis en el diccionario la palabra vida, os vais a encontrar, por lo menos, con casi 20 definiciones de vida. Casi 20 definiciones. Ni siquiera la Real Academia Española se pone de acuerdo exactamente en qué significa la vida. Hay muchas acepciones para ello. Y esto nos muestra dos cosas. Qué difícil es para el ser humano, sin creer en Dios, entender lo que es la vida. Y en segundo lugar, cuán amplio es el concepto de la vida. Sin ir más lejos, acudiendo al primer y segundo capítulo de Génesis, observamos que Dios nos dio la vida en el principio. Fue Él quien nos hizo por su buena voluntad, fue Él el que no se limitó simplemente a crear nuestros cuerpos, a darnos un poquito de vida y ya está, sino que sopló su aliento en nosotros y nos consideró seres vivientes. Finalmente todo se reduce a Dios, si os dais cuenta, porque Él es la vida, en mayúsculas.
Es Él quien puede dar verdaderamente la vida. La mera existencia de todo ser, ya no solo del ser humano, sino de toda criatura, se debe a que la vida en mayúsculas sostiene a todas sus criaturas, la existencia de todas ellas. Y esto no quiere decir que, como vemos en muchas religiones orientales, por ejemplo, absolutamente todas las cosas son Dios. Es decir, que Dios sostenga la vida de todas las criaturas no significa que Dios sea las plantas o que Dios sea los árboles, los animales. No, eso no es así. Sino que Dios los creó y las sostiene. Pero Él es diferente a su creación. Una cosa es su creación, otra cosa es el creador. Tampoco quiere decir que todos nosotros tenemos algo así como una chispa divina en nuestro interior y que podemos llegar a ser divinizados, que podemos llegar a ser dioses. Lo que significa es que Dios da la vida y la sostiene, así de simple. Pero vemos que esta vida no solo consiste en sobrevivir todo el tiempo que podamos, sino que implica lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, según las directrices que Dios nos ha marcado. Y es la desobediencia a lo que Dios ha dicho lo que trae consecuencias opuestas a lo que Dios quiere para nosotros. Por ello, el Señor, que hizo al principio, advirtió a Adán y a Eva y les dijo: si coméis de aquel árbol, ciertamente moriréis. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo, en su carta a los romanos también, dice que la muerte entró al mundo por un hombre, por causa de la desobediencia que hubo en el principio. Pero la vida en realidad, siendo Dios mismo esa vida, no puede ser de otra manera, ni puede existir de otra forma que no sea eternamente. La vida para Él siempre es eterna. La vida para Dios no es de otro modo. Por eso, la vida misma, que es Jesús, quien es verdaderamente en toda su esencia el sentido pleno, esa vida se manifestó. Es lo que dice nuestro texto, que la vida se manifestó. Y no solo para ser vista, no solo para que pudiéramos recibirla, sino que Dios nos dio la vida en el principio, entró la muerte por nuestra culpa, pero ahora Dios nos da la verdadera vida. La verdadera vida es Jesucristo. Podemos autoengañarnos, podemos pensar que ahora vivimos la vida de verdad, la vida verdaderamente, pero no es así. La vida de Dios no es de otra forma, no es de otra manera que eterna. Para Él no hay otra manera. Y ese es el tipo de vida que Él nos quiso dar desde el principio y quiere hacernos recuperar ahora por medio de Jesucristo, la vida eterna. Pero yo quisiera advertiros de una cosa, que no perdamos de vista las cosas que no son verdaderamente la vida. O sea, es decir, que no pensemos que aquellas cosas que estamos viviendo son verdaderamente la vida. A veces nos confundimos, a veces pensamos que estamos viviendo cuando en verdad estamos perdiendo el tiempo. Pensamos que nuestro propósito es mantenernos con vida, conseguir comida, conseguir bebida, dormir bajo un techo, poder descansar más, trabajar menos. Eso no es la vida, eso forma parte de la vida, pero no es la esencia de la vida. Todas esas cosas son buenas, son importantes, son necesarias, pero ninguna de ellas nos va a dar sentido pleno a nuestra existencia. Ni la comida, ni la bebida, ni el trabajo, ni las relaciones, ni ningún tipo de cosa más nos dará sentido a nuestra existencia. Son buenas, podemos usarlas para Dios, pero no nos van a dar sentido. Así que no perdamos el tiempo, haciendo que nuestras horas vayan una tras otra, sin preocuparnos por lo del más allá, mejor aquí y ahora, y perder la eternidad para la que fuimos creados. No perdamos el tiempo nada más que comiendo y viviendo, que mañana moriremos, sino que podamos realmente fijarnos que la verdadera vida que Dios nos da está en Jesucristo. La vida no es sentarse a, lo digo entre comillas porque es una cosa que decimos muchas veces, vivir la vida. La vida no es eso, sino que realmente la vida es volver a estar con el Padre y con el Hijo. Así fue desde el principio, pero nosotros perdimos la amistad con Dios. Eso fue siempre el compañerismo que Dios quiso que nosotros tuviésemos con Él. En realidad, eso es lo que significa la palabra comunión. Muchas veces la usamos en la iglesia, pero quizás ni siquiera entendemos qué significa. Comunión significa compañerismo, asociación, participación. Lo que Dios ha querido desde el principio es que nos asociemos con Él, que tengamos compañerismo con Él. Sencillamente, que participemos de su vida, de la vida de Dios y de la Trinidad. La vida que Dios ha manifestado en su Hijo Jesús tiene este propósito, que nosotros regresemos al Padre y al Hijo. Que nosotros seamos llamados amigos de Dios y amigos de Jesús, que formemos parte de su pueblo, que es la Iglesia, y que tengamos así
compañerismo, participación, no solamente con el Padre y el Hijo, sino entre nosotros. Eso es la verdadera comunión. Juan en esta carta dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Pero el propósito con el que escribe dice, es para que tengáis comunión con nosotros. Esa es la clave. Y ahí está la comunión, lo que no tenemos en común, en lo que participamos todos. Y no hay otra manera en que la Iglesia se pueda definir que así, porque tenemos comunión, tenemos compañerismo con el Padre y con el Hijo. Eso es así. La verdadera Iglesia no es aquella que tiene nombre de Iglesia. La verdadera Iglesia es la que la forman las personas que están en comunión con el Padre y con el Hijo, y añado una cosa que aquí Juan no dice, pero es igualmente cierta, en el Espíritu Santo, por supuesto. La verdadera Iglesia no es simplemente buscar consuelo y paz ante la muerte. La verdadera Iglesia no es simplemente tener una especie de creencia porque más o menos me ayuda a consolarme y a ser bueno en la vida. La verdadera Iglesia es, quiero estar en compañía de Dios, quiero estar en compañía de Jesús y quiero estar en compañía de otros que también quieren lo mismo. Y vivir en amistad con Dios y verdaderamente con Él, porque no hay otra manera. Lo cual esto nos lleva a nuestro último punto, y es que no hay felicidad plena sin el Dios que conocemos a través de Jesucristo. Podemos perder el tiempo buscando aquí y allá en multitud de cosas, el mundo nos ofrece muchísimas, pero nada de eso nos va a satisfacer verdaderamente. Absolutamente nada nos va a dar la plenitud de la felicidad en nuestra existencia. Y os puedo asegurar que es así, y no lo vais a encontrar en la vida. Y muchos de vosotros ya tenéis la experiencia. Todos vosotros habéis buscado en algo vuestra plena satisfacción. Y solo os habéis llevado al final, ¿qué? Absolutamente nada, porque no puede dar plenitud. Muchas cosas en la vida son buenas y dan alegría y felicidad, pero no dan plenitud a nuestra existencia. Así que estas cosas, dice Juan, se han escrito ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo sea pleno. Por tanto, no hay manera de ser felices, no hay ninguna, sin el Dios que conocemos en Jesús. Ni siquiera una persona que cree en Dios, pero no cree en Jesús, puede ser feliz verdaderamente. Porque el único Dios verdadero, la vida eterna, solo se ha manifestado en Jesús. Ese es el Dios verdadero, esa es la vida eterna. Y es así como Jesús nos ha traído las buenas noticias de la mayor felicidad que podemos tener en nuestra existencia. Yo no he sido más feliz desde que conocí a Jesús. Hasta entonces mi felicidad era nada más que buscarla en otras cosas, pero desde entonces no he podido ser más feliz. Verdaderamente es así, soy completamente feliz en Jesús. Pasan muchas cosas en mi vida, por supuesto, y pasarán, y probablemente malas, pero nadie puede arrebatarme la felicidad que yo encuentro en Jesús. Porque es ahí donde está el pleno sentido de la existencia. He descubierto que en Él verdaderamente está la vida, que mi vida no es solo sobrevivir hasta el tiempo de mi muerte, la vida es verdaderamente Jesús, la que Dios me da. Por eso, si hoy tú no tienes gozo, si no tienes una felicidad plena, busca en tu interior, si quizás a lo mejor estás intentando encontrarlo en algo o en alguien que no es verdaderamente Jesús. Si verdaderamente deseas vivir y no solamente sobrevivir o pasar los años de tu vida, busca a aquel que se nos manifestó y entra en comunión con tu Dios y con el Hijo que es Jesucristo. Que encuentres en Él a tu compañero en mayúsculas, a tu amigo en mayúsculas, a tu Salvador, a tu Dios. Y que juntos podamos invocar a Dios, podamos buscarle en oración y poder compartir esa misma vida, esa misma comunión que Él ha venido a traernos. Así que de esa manera se lo vamos a pedir ahora al Señor y le vamos a